es algo quizá innovador a lo largo de la historia de la medicina. ¿Puedes hablarnos de en qué consiste, de qué se trata la medicina? ¿Qué procura la medicina regenerativa? La medicina regenerativa, precisamente como su nombre lo indica, ya lo que busca es la regeneración de los tejidos dañados, ¿ok? Regeneración de tejidos dañados, recuperarlos, ¿ok? Mejorar toda esta parte. Ahora hay una tendencia un poco más avanzada. Anteriormente simplemente era reparar y regenerar, simplemente mejorar la funcionalidad de los tejidos. Ahora no, ahora ya la ciencia ha avanzado mucho más. Hay muchos estudios a partir de que se empezó a trabajar con las células madre. Empiezan no solamente eso, sino a crear tejidos nuevos, ¿ok? Ya hay procesos de experimentación que ya se están logrando resultados bastante importantes en lo que es regeneración no solamente de tejido óseo, sino también de órganos. Incluso hay estudios en ciertos países que ya se han hecho recuperación, incluso en nuestro país. Es importante que te destaque que en cuanto al tema de las células madre, el año pasado, en el mes de noviembre, el IBIC, ellos tienen un centro de medicina regenerativa, hizo un congreso, ya sería el sexto congreso de medicina regenerativa, fue en el IBIC en el mes de noviembre, si mal no recuerdo, y bueno, allí se trataron las innovaciones que han habido en el país. Han habido procesos importantes en lo que es la regeneración de piel en pacientes quemados, que ha tenido una efectividad bastante importante, casi de un 80% de pacientes con 30-40% de su cuerpo quemado, se ha logrado regenerar el tejido, regenerar la piel del mismo paciente, ¿ok? Y con tecnología desarrollada acá en el país. Con tecnología desarrollada aquí en el país, ¿ok? Excelente. Con células madre incluso del mismo paciente, ¿ok? Han logrado cultivar la piel de esos pacientes. En otros países han logrado regenerar células de tejido renal, incluso están experimentando a nivel ocular, a nivel de córnea y retina. Todavía están en proceso de experimentación. Aquí también ha tenido resultados excelentes en la regeneración de pulpa dentaria, aquí en Venezuela, a nivel del IBIC, ¿ok? Están eso, y obviamente ya tiene años ya los traumatólogos trabajando, algunos traumatólogos que están relacionados con la medicina anti-envejecimiento y la regenerativa, están trabajando no solamente aquí en Venezuela, sino en otros países, en Argentina, y clínicas especializadas inclusive en otros países también. Todo depende también de las regulaciones que tengan los países, porque no todos los países permiten trabajar con células madres, ¿ok? Hay regulaciones especiales en ciertos países, en Estados Unidos es limitado, en ciertos países, Alemania y otros, hay ciertas regulaciones para trabajar con la parte de clonación, con la parte, por eso también tiene que ver con esa parte, ¿ok? Manipulación células genética. Madres, sí. Manipulación genética, claro, están los CRISPR que se manipulan los genes para corregir defectos genéticos, se trabaja directamente del ADN corrigiendo los diferentes, en la cadena, los errores que hay, errores de la cadena, los corrigen y entonces el ADN se corrige. Eso lo pueden hacer, ya lo hacen, ya lo están haciendo aquí, no lo están haciendo porque lamentablemente aquí no tenemos mucho avance, pero sí están empezando a hacerlo a nivel del IBIC, pues. ¿Pero a nivel del feto o a nivel de...? No, ya esto es cadenas de ADN del mismo paciente, no a nivel del feto, eso es ya a nivel del ADN. Es decir, que una persona adulta que tenga una... No es fácil, generalmente ellos trabajan en los defectos a nivel celular, a nivel celular. En los trasplantes, ese tipo de cosas. Para corregir. Para corregir errores de ciertos órganos. De compatibilidad, en cuanto se realiza un trasplante. Sí, es posible que lo hagan. Sí, para disminuir el margen de rechazo. Sí, eso también lo están haciendo. Wow. Okay, pero aquí no se está logrando eso, en otros países sí. Hay muchos países que tienen avances al respecto. Eso es muy interesante ahora y bueno, aquí se ha logrado un poquito no tan sofisticado, tan adelantado. El IBIC es el que tiene los mejores estudios acá. Sin embargo, los médicos han hecho tratamientos de células madre extraídas del mismo paciente y se han autoimplantado células madre autólogas extraídas del mismo paciente dentro de el hueso, dentro de columna vertebral, y han obtenido excelentes resultados, una efectividad muy buena. Incluso se ha trabajado con plasma a nivel de la parte regenerativa, logrando no solamente la regeneración de los tejidos, regeneración del colágeno y de la elasticidad de la articulación, mejorando la movilidad del paciente y muchas veces retrasando los procesos quirúrgicos, ¿ok? Eso se ha logrado hacer ya desde hace tiempo, ya eso no es nuevo, sino ya tiene ya casi 20 años en ese proceso, más o menos aproximadamente. Y esa tecnología es aplicada inclusive en los deportistas. Sí, claro. Me imagino que
por eso cuando hay lesiones, incluso pacientes que sufren de desgarro, colocan plasma, por lo más elemental, colocan el plasma en en los sitios donde hay procesos inflamatorios, él induce lo que es la reparación celular, y la regeneración del tejido y mejora la síntesis de colágeno y elastina, evitando que los tejidos, los ligamentos dañados se regeneren por sí solos. Claro, porque la mayoría de retos que tienen los dermatólogos y los traumatólogos a diario es la regeneración del colágeno y la elastina. Y claro, en cuanto a las células madre, es importante trabajarlas con un inductor celular, que son sustancias biológicas que son organotrópicas, por ejemplo, anteriormente y todavía se siguen usando hidrolizados celulares de cierto tipo de órganos para darle tropismo. Por ejemplo, colocar la célula madre en articulación, pero también es necesario decirle, mira, te vas a ir por aquí, vas a formarme hueso, entonces le coloco un inductor en hueso, un inductor de hueso, es decir, son hidrolizados que ya vienen estandarizados, ya, por ejemplo, de hidrolizado de hueso de ovino, de bovino, exacto, para decirle a la célula, esto es lo que me vas a formar, ¿ok? Que si es en otro tejido le colocas, esto es lo que vas a utilizar. Eso se viene usando ya desde hace tiempo en medicina antienvejecimiento, ya para darle como la ruta, darle la ruta que es lo que vas a formar, ¿ok? Esos son los productos biológicos que son como los pilares que van a ayudar a que la célula me forme la célula específica y no me forme otros tejidos diferentes, ¿ok? Porque también eso puede que ocurra. Es muy importante, tanto los médicos antienvejecimientos como los que trabajan con células madres, los regenerativos, entonces sepan que hay que tener mucho cuidado con la selección de los pacientes. No a todo paciente se le puede colocar una célula madre porque podemos generar un efecto contraproducente. Si es un paciente que tiene una neoplasia, no es recomendable colocar células madre en ese momento. Claro, porque puede reactivar el proceso. Puede reactivar el proceso, por eso es la importancia de cuando se colocan las células madre o esto, colocarle un inductor para que me forme el tejido que tú quieres, no me voy a formar otro tejido diferente, ¿ok? Esa es la importancia de eso en esa parte. Entonces fíjate que ya tenemos más de 20 años en este proceso, ahorita hay muchos más adelantos, ya salieron ya no solamente las células madre, del autóloga del mismo paciente, las del cordón umbilical que eran las que antes se conocían, simplemente se trabajaban con las del cordón umbilical, que tu hijo nacía, le sacabas la placenta y el cordón umbilical y guardabas la placenta, la congelabas, pero si acaso tú, algunos de tus descendientes, necesitaba algún trasplante en algún momento, ¿ok? La utilizaban. Ahora somos más avanzados, ahora puedes sacarte las células frías en pacientes frescos de quinisma y te las puedes implantar y evitando que tengas procesos antigénicos, es decir, de rechazo, que vaya a haber un rechazo, son tus mismas células madres que te la van a aplicar en diferentes tejidos. Y ahora aún más tenemos otros procesos más avanzados, como es el caso de los exosomas, que ya he hablado anteriormente de ellos, que son nanopartículas que se aplican en los diferentes tejidos. También es importante colocarle un inductor donde se colocan, ellos van a inducir la regeneración y la reparación del tejido, al igual que las células madre, inducen la reparación y la regeneración de los tejidos, mejorando la funcionalidad y realmente se obtienen resultados muy interesantes y muy importantes. Y a corto plazo. Muy importante, reparación de tejidos, reparación de úlceras que no sanan, reparación de heridas que no sanan, ¿ok? Se logra obtener con los exosomas mejoría del dolor crónico, pacientes con dolor crónico, con dolores, la colocación de exosomas, anteriormente se hacía solo con plasma, también hay exosomas, y se prolonga en el tiempo la mejoría del paciente, y el paciente mejora su funcionalidad, así como se obtienen resultados en la piel, la aplicación en la piel, bueno, también se obtienen resultados a nivel articular y a nivel funcional en diferentes órganos y aparatos. En la parte de células madre también se trabaja estos procesos a distancia a través de lo que es los meridianos de la medicina china, es decir, se trabaja a distancia, ¿ok? Utilizando los puntos quimiotácticos que se utiliza en la medicina china para los mismos puntos de acupuntura, los que llaman, para que la gente entienda, son los puntos que se utiliza para la acupuntura, que cada punto específico del organismo va hacia un órgano específico. Puedes tratar los órganos a distancia a través de la colocación de las células madre con sus inductores celulares y unos sustancias repolarizantes para mejorar este proceso, darle una ruta específica para que ellos actúen. Muy bien, esa es una pequeña parte. Muy bien, en cual me llamó la atención dos cosas. Una, la utilización de células madres provenientes de animales. ¿Qué animales? No.
No. Los inductores. No, los inductores es otra cosa, son hidrolizados. Ajá, exacto. Que generan tropismo. Ajá, exacto, ¿okay? pero esos inductores son extraídos de ovinos, que son los ovinos generalmente, y algunos casos de bovinos, porque el ovino es un poquito, el ovino porcino son más parecidos al humano. ¿Verdad? ¿Okay? A nivel celular. Sí, por eso, a nivel celular. Entonces son inductores para formar tejidos, es decir, hidrolizados, por ejemplo, de pulmón. Si vas a regenerar pulmón, hidrolizar de hueso y osteoarticular específico de osteoarticular para la regeneración de hueso y cartílago, otro para regeneración de riñón, otro para regeneración de páncreas, otros para regeneración del sistema nervioso, otros para regeneración de hígado. Los existen claro. De cada órgano específico. Eso ya hay laboratorios especializados en eso en Alemania, incluso en Argentina. Bueno. ¿Okay? Hay laboratorios especializados en eso que ya tienen más de 30 años en producción de este tipo de sustancias. Anteriormente la medicina antienvejecimiento y la regenerativa eran los que se usaban. Wow. Antes de la llegada de las células madres se utilizaban esas sustancias directamente para regenerar tejidos. Se obtenían resultados buenos, pero no maravillosos como se obtienen ahora con el uso de la medicina, con el uso de las células madres y de los exosomas ahora. ¿Okay? Son resultados extraordinarios, y ahora no solamente se trabaja con los autólogos, sino que también del mismo paciente se pueden extraer células madre no solamente del hueso, del esternón, de la cadera, de la tibia, sino que también se pueden extraer en mayor cantidad del tejido graso del mismo paciente. Muy bien. ¿Okay? En el segmento anterior hablaba de las células madres y de los exosomas. Le comenté en el corte comercial, pero también hago el comentario acá a la audiencia, que una persona muy allegada a mí, su mamá nació enmantillada, y durante la Segunda Guerra Mundial en Cataluña, la abuela había guardado la mantilla, es decir, la placenta, y los soldados heridos le solicitaban pedacitos de la placenta para cicatrizar sus heridas. Quizá era un método rudimentario para la época, pero era como que lo que más tenían a la mano en cuanto a una innovación bueno, bastante rudimentaria. Porque también se exponían a la infección, a los procesos infecciosos que pudiera generar eso. Bueno, pero ante los riesgos igualitos iban a morir claro, o agotaron. Se arriesgaban, pero bueno, estaban como que el basamento de esto. Probablemente a lo mejor eso también fue utilizado para empezar a investigar al respecto. Empíricamente. Ese tratamiento empírico de la sabiduría popular, bueno, incluso probablemente que se inspiró a inspirar eso. También el estudio de los animales, cómo se regeneran los animales, la salamandra, cómo se regenera la cola de la salamandra cuando se le cae la cola y le sale una cola nueva. Wow. Okay, todos esos procesos inducen a verificar cómo puede ser el proceso de la regeneración de los tejidos dañados, ¿okay? Todo ese tipo de cosas, ¿okay? Es importante que tú me preguntabas también en el receso, de lo que son las células madres embrionarias, ¿verdad? Las células madres embrionarias, que son de cordón umbilical, ¿okay? Esas provienen de cordón umbilical y de placenta, ¿okay? Y tenemos esas son las totipotenciales que se pueden transformar en cualquier tipo de tejido, ¿okay? Por favor, ilústranos. Toti produce todo, puede transformarse en cualquier tipo de célula, porque tiene la capacidad de formarse en cualquier tipo de célula. Se va a llegar a donde el cuerpo lo necesita, donde llegue. Donde el cuerpo una de las más adecuadas. El adulto ya no las tiene, las TOTI, tiene las pluripotenciales. Nosotros tenemos pluripotenciales en nuestro organismo. Nosotros, a pesar de que somos adultos, tenemos células madres. Entonces, el detalle es que, por eso es importante que nuestras células madres sean colocadas, como no tienen la capacidad de diferenciarse en todos, nosotros tenemos que darle un tropismo, que era lo que yo les mencionaba anteriormente, colocarle, vas a formar este tejido. Toma, este es tu guía para que tú me formes. Tu ruta va a ser esta, a través de esta guía que te estoy colocando para que me formes este tejido o el otro tejido, ¿ok? También tenemos las células madre derivadas de la grasa, que están en el tejido graso, que es mucho más fácil en el adulto, que después los que hacen la liposucción, los cirujanos plásticos, luego las procesan de esas células, de los adipocitos, hay cierto porcentaje de células madre que están allí presentes. Entonces hay un procedimiento que más que todo lo hacen ellos, porque ellos son los que hacen la liposucción, ¿ok? Entonces luego lo procesan y
extraen la célula madre de ese paciente y esas células madres que se pueden sacar en mayor proporción se la aplican donde el paciente lo amerite. Wow, ¿Okay? qué Entonces eso inteligente el también se cuerpo, puede, que hasta de la la grasa. naturaleza es muy sabia, siempre lo han dicho, Ajá. y Dios nos dio todo y nuestra propia curación probablemente esté dentro de nosotros mismos. Lo que pasa es que todavía estamos en proceso de conocerla. Ya. ¿Okay? Nosotros es como tenemos nuestro propio antídoto para muchas cosas, ¿ok? Ajá. Pero no lo conocemos bien. Ajá. Vamos poco a poco conociéndolos, a medida que los avances científicos nos los permiten y la sabiduría de las ciencias nos los concede, pues. Claro. Ahora bien, ¿nos puedes hablar del plasma rico en plaquetas, Ajá. aplicaciones? El plasma rico en plaquetas es uno de los procedimientos más sencillos, más antiguos y con muchísima utilidad. Anteriormente el plasma se utilizaba simplemente para hacer las transfusiones, todo esto lo usaban los hematólogos. Ahora el plasma tiene múltiples usos, se empezó a usar en medicina estética y en medicina antienvejecimiento para regenerar los tejidos porque tiene factores de crecimiento que inducen la regeneración de los tejidos, la regeneración celular, ¿ok? Estimulan la síntesis de colágeno y elastina, hidratan los tejidos con el mismo material que ellos poseen. Ajá. Y entonces permite que mejore la elasticidad, disminuya las líneas de expresión, la piel se vuelve más turgente, más tersa, más juvenil, más brillante, porque estás restaurándola. Es como que tú tienes una matita seca y entonces le estás colocando nutrientes y le estás colocando agüita y ella se pone más bonita. Bueno, lo mismo ocurre con el plasma, pero es de tu mismo cuerpo. Ajá. Tiene que ser de tu mismo cuerpo. Yo no puedo quitarte el plasma tuyo e inyectárselo a tu mamá, no. Tiene que ser de tu mismo cuerpo, ¿ok? Porque es un procedimiento que se hace en el momento, se saca la sangre, se centrifuga, ¿ok? Y se extrae la fracción de plasma rico en plaquetas, porque hay fracción rica y fracción pobre. Se coloca la fracción rica, se colocan unos estimuladores celulares que son especiales para activar, para producir la activación del plasma como tal y los factores de crecimiento, y luego se aplica al paciente. ¿Dónde lo vamos a aplicar? Podemos aplicarlo en piel, que es uno de los usos más frecuentes. Se puede aplicar también a nivel articular, que es extraordinario los resultados a nivel articular, a nivel muscular. Se puede aplicar incluso combinado con la terapia neural. Yo lo coloco combinado con terapia neural para procesos de dolor, procesos de artritis, artrosis, en todo lo que es la parte articular, lesiones articulares. Incluso se usa también en pacientes que han sido sometidos a cirugías articulares. Y lesiones articulares mejora degenerativas o provocadas. Ambas. En ambas induce la regeneración de los tejidos y que acelera el proceso de curación y cicatrización y todo el proceso de regeneración de los tejidos, incluyendo el hueso, incluyendo las articulaciones y las articulaciones y los ligamentos. Es muy beneficioso, sí, y es el mismo paciente, que es lo mejor que tienes, es el mismo paciente. Debe ser, eso sí, deben ser procesos hechos por pacientes, por personas, por médicos. Médicos estrictamente médicos, debidamente entrenados y capacitados y con conocimiento del área. ¿Y todas las personas son candidatos potenciales para el plasma rico en plaquetas o hay personas que no se lo pueden hacer? Hay personas que depende de los niveles de hemoglobina que tenga el paciente y depende de cómo esté la condición del paciente. La mayor parte pueden hacerlo, salvo ciertas circunstancias. Hay ciertas excepciones. Ya. En cuanto a las células madres y a los exosomas, ¿también son aplicables a personas con diabetes? Sí, perfectamente. Tanto las células madre como los exosomas se pueden aplicar en pacientes diabéticos. Pacientes diabéticos, por ejemplo, lo que es el caso de las células madre, extraer unas células madre significa un paciente que hay que hacerle sus estudios previos, hacer su examen físico, su evaluación médica, a ver si tiene algún otro proceso mórbido que pueda impedir la aplicación, que no sea conveniente la aplicación de las células madre, o que tenga un proceso hematológico que no sea recomendable. Paciente con leucemia, no se le puede hacer células madre. Ciertos pacientes con ciertas enfermedades hematológicas no se le puede hacer células madre. Pacientes con cáncer no se le puede hacer células madre. Son las excepciones de la regla. De resto, la mayor parte de pacientes, yo tengo pacientes que se hacen células madre anuales. Tengo un paciente de 85 años que se hace anualmente sus células madre. Y ya tiene más de 15 años en ese proceso. El paciente está muy bien, tiene una vitalidad extraordinaria y logró mejorar su proceso de Parkinson y que lo tenía limitado, pues. Se ha mantenido bien en el tiempo, ha mejorado notablemente todo, su motilidad, su movilidad y su parte cognitiva también. ¿Y a partir de qué edad pueden hacer? Mira, las células madre depende.
Ajá. Depende, todo depende, generalmente después de los 20 años, 25 años. Ajá, sin embargo, hay casos que han utilizado células madres para otros casos que no son usados, por ejemplo, a nivel de consultorio, sino en ciertas especializaciones por ciertas patologías específicas. Otros especialistas las utilizan para regenerar casos de niños, otras cosas, de ciertas cosas específicas. Postraumáticas muchas veces, sí, de accidentes, sí lo usan, pero ya son otros especialistas, ¿ok? En la parte mía, después de los 25 años, 20, 25 años. Es lo más recomendable. Sí, en ese caso, sí. Ahí, en la parte estética, bueno, después de allí, cuando lo amerite. Generalmente una paciente de 20 años no, a menos que tenga una lesión de tipo traumática, pues. Ajá, ya después de los 30 años ya empezamos con las arruguitas, la cuestión, si queremos mantenerlo, bueno. Muy bien. Es una buena opción y se hace una vez al año. Por lo menos la extracción se recomienda hacerlo una vez al año para que se produzca la regeneración de la médula ósea, ¿ok? Un procedimiento que se hace una vez al año. Diferencia de los exosomas, que los exosomas son distintos. En una oportunidad les hablé de los exosomas, que son extraídos del cordón umbilical, ya no es autólogo, es decir, que no es del mismo paciente, sino es heterólogo, es decir, pacientes donadores, a través de un laboratorio de nanotecnología que afortunadamente aquí en Venezuela tenemos un laboratorio en Caracas, que es el laboratorio de el doctor Antivejez. En Caracas ellos tienen un proceso de donación específico, que en algún momento les hablé de eso, y allí pacientes seleccionados específicos hacen la donación de la placenta y el cordón umbilical de su bebé, ¿ok? Y ellos someten ese proceso, extraen las células madre de ese cordón umbilical y de la célula madre, del núcleo de la célula madre, extraen el exosoma, que es una nanopartícula que contiene información genética que induce y tiene cierto tipo de proteínas regeneradoras que son las que nos inducen el proceso de regeneración celular. La misma información que contiene la célula madre, con la diferencia de que aquí sí podemos hacerlo heterólogo porque ya, como está dentro de la célula, ya no nos va a producir una respuesta antigénica. ¿Ok? No va a producir rechazo en el paciente, que era lo que hablamos, que yo no te podía colocar a ti las células madre de tu mamá o a tu mamá las células madre tuyas. Entonces, en cambio, el exosoma puedes colocar el de otra persona sin ningún problema y no te va a causar ningún tipo de problema, no va a haber ninguna respuesta antigénica, va a ser completamente benéfico para ti y realmente ningún efecto secundario. Muy bien. En alguna oportunidad, visitando alguna farmacia, vi que hay cremas que tienen exosomas vegetales. Eso es falso. Mira, te voy a explicar algo. Nosotros somos humanos. Carnívoros. Somos humanos, primero que todo. Somos humanos, somos seres humanos, somos del reino animal. ¿Ok? No somos del reino vegetal. Aunque comemos vegetales. Aunque comemos vegetales, pero no somos del reino vegetal. Si nosotros queremos regenerar nuestras células, no podemos colocar algo del reino vegetal. Incluso hay una cosa muy particular, que no solamente las cremas que vienen con exosomas, eso es falso, eso es pura marketing, puro publicidad. Eso generalmente lo que tiene son ácido hialurónico, tienen otros nutrientes, coenzimas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que menos tiene exosomas, y si tiene exosomas, eso no te va a servir. De hecho, leí incluso, ojo, hay estudios que los exosomas estuvieron muy cuestionados porque decían que producían cáncer, pero los estudios todos son en pacientes que recibieron exosomas de palos de rosa. Wow. ¿Ok? Es decir, exosomas vegetales. Entonces, esos exosomas tienen que ser humanos. Y hasta el momento no hay exosomas humanos embotellados, sino frescos. ¿Ok? Son los frescos, son exosomas frescos. Porque no se pueden embotellar porque se dañan. ¿Ok? Se dañan y no pueden estar secos. Que los liofilizados hasta ahora no los hay. ¿Ok? Entonces, es importante tener mucho cuidado con eso, y eso son ofertas engañosas, lamentablemente. No es lo que están ofreciendo realmente. Esos que colocan por ahí, en algún momento a mí me llegaron, son extremadamente costosos, y cuando tú revisas, son muy costosos, y tú revisas, vienen exosomas de palo de rosa, de X planta, del otro. Eso no le sirve al humano, nosotros no. Nosotros vamos a colocar exosomas nuestras a la planta, no le va a hacer nada a la planta. Claro, es pérdida de abono, pero más nada. Perder el tiempo, el dinero y poner en riesgo la salud. Exactamente. A ellos les servirá de abono, en tal caso, a las pobres maticas. Claro, no, pero a la persona que se coloque eso, es delicado, puede incluso perjudicar su salud. De hecho, en días pasados leí que hay 2 laboratorios coreanos
sancionados por el gobierno de Corea del Sur porque exactamente por engañar a la población. Eso es una oferta engañosa. Incluso presentar información como si fuesen médicos cuando no hay estudios que avalen la información que suministran. Sí, no lo son. A ver, Laides, podemos hablar de el PDRN. Sí, los polinucleótidos. Ajá. Los polinucleótidos deben haberlos escuchado muchos el semen de salmón, el famoso semen de salmón. Sí, son productos biológicos derivados del ADN de salmón, que lo que hacen es inducir la regeneración del colágeno y la elastina, mejoran la elasticidad de la piel, disminuyen lo que son las líneas de expresión y producen un efecto muy bonito en la piel, hacen que la piel se vea más brillante, más resplandeciente, son muy bonitos, son muy buenos, su efecto es muy bueno y es duradero, es muy bueno para la parte de rejuvenecimiento. Ahorita está muy en boga eso, el uso de eso, porque lo pusieron muchas estrellas de Hollywood en boga, pues. Entonces se está usando mucho y ya ahorita parte de eso, en lo que es la parte estética, la medicina regenerativa y la medicina estética está tendiendo más a lo que era antes. Antes era más a rellenar, a que la cara se viera botagada, a colocar mucho ácido hialurónico, y llegó un momento en los 80, 90 que colocaban los biopolímeros que son nefastos, eso es lo peor que pudieron haber inventado, que gracias a Dios están prohibidos. Entonces ya ahorita es un poco más conservadora, ya se usan biológicos, se usan el plasma, se usa las células madres, se usan los exosomas, y se está usando el PDRN, se usan otros productos, el ácido poliláctico, el Sculptra, que por cierto, en ellos también estaba, incluso los hilos tensores, que hay ciertos cuestionamientos con ellos porque se está hablando, hay ciertos cirujanos plásticos que han denunciado que a lo largo, después de 10 años de aplicación, tanto del Sculptra, de los hilos tensores y el ácido poliláctico, ha generado fibrosis, Wow. Hay denuncias de eso, entonces son productos que han ayudado mucho porque inducen la formación de colágeno, son inductores de colágeno, son que ayudan mucho al tejido a regenerarse, pero a nivel del tejido, cuando han llegado a hacer lifting, los cirujanos se han encontrado con fibrosis por culpa de estos productos, entonces a la larga se están viendo malos efectos. Preferible usar los otros productos que son mucho más conservadores, También hay otro tipo de tecnologías que se están usando en la parte regenerativa estética, como es la tecnología de los láseres, el láser JAG, el láser CO2, para quitar incluso arrugas, cicatrices, la parte de los tatuajes, todo esto, y hacen efecto lifting, muchos de ellos, eso tiene mucho tiempo haciéndose y han tenido muy buenos resultados por los avances tecnológicos. Ahí está también el Morpheus, está el MS School, que estimula la parte muscular, incluso regenerando la musculatura, tanto en rostro como la parte muscular del abdomen, para los que quieren hacerse chocolaticos, esos equipos lo hacen, y obviamente el HIFU, que es un ultrasonido focalizado de alta intensidad, que actúa bajo 3 capas, a nivel de la capa profunda, la capa muscular de la piel, luego la capa de la dermis menos profunda y la capa de la epidermis, haciendo como micro quemaduras pequeñas a nivel profundo, y eso contrae el músculo y contrae los tejidos y regenera y hace que el tejido cicatrice y genere más colágeno y más elastina, y el tejido se recoge y elimina las líneas de presión. Por eso se llama un lifting sin cirugía, el HIFU. Eso es lo nuevo que se está usando ahora, el HIFU. Incluso psicoaparatología, incluso hay una fuerte tendencia ahorita en cuanto a los ginecólogos utilizando el HIFU vaginal, porque también lo existe vaginal para mejorar la parte de la tensión de las paredes de la vagina y mejorar los casos incluso de prolapso. Hay pacientes que han mejorado y han evitado la cirugía de prolapso a través del HIFU vaginal. Entonces son efectos muy buenos efectos, ha tenido muy buenos resultados, tanto en estética ginecológica, que ahora es otra boga también, y la estética facial y corporal, Es decir, que las aplicaciones ya no son solamente ortopédicas, no, en todas las áreas, en todas las áreas. Ya. Vamos avanzando cada vez más. Entonces, esas son algunas de las cosas, además de estas terapias biológicas, y siempre es importante acudir a un especialista capacitado y bien formado, Hay muchas tendencias, hay muchos productos que se están usando, está el NAC, está todo este tipo que induce la regeneración celular, están las terapias de desintoxicación, pero siempre avaladas por un profesional capacitado, un médico capacitado, Un médico capacitado, porque todo
todo paciente no es igual, ¿ok? La respuesta de un paciente es diferente de otra, y el único capacitado para atender cualquier complicación es el médico. Claro. ¿Ok? Esos son procedimientos que son exclusivamente de uso médico y de médicos capacitados para hacer este tipo de procedimientos. Eso es lo importante, ¿ok? Claro. Que por eso es que han habido por ahí, hay una tendencia a hablar de unos sueros que hubo en México, bueno, médicos capacitados y que trabajen con productos de excelente calidad, ¿ok? Con comprobada efectividad. Claro, ¿Okay? sí, que hagan un buen acompañamiento con el Sí, paciente. señor. También Sí, tomando señor. en Y hay cuenta su que condición estudiar al física paciente previa. todo, hay que evaluar todo lo del paciente. Muy Exactamente. bien, muy interesante la información de hoy, que nos garantiza que la medicina regenerativa no solamente es a nivel estético, sino también a nivel intracelular, a nivel de Todo. órganos y de distintos Todo. sistemas del organismo. ¿Para qué? Sí. Para mejorar la calidad de vida, Y mejorar la seguridad salud. y tener buenos resultados Exacto, clínicos, tener buenos resultados y aumentamos nuestra longevidad. nuestra calidad de vida. Ajá, al tener buena calidad de vida. Por eso es que ahorita duramos más. No sé si te has dado cuenta que nuestros bisabuelos cuando tenían 40 años ya se veían viejos, Sí. se veían como de 60. Ahorita vemos mujeres de 75 años, hay una señora que sale en redes sociales, una mujer hermosísima rubia, que tiene 75 años haciendo gimnasia. Así es, en el video que Ajá, el video que se mete dentro del carro haciendo con las gimnasia, piernas. entonces con una elasticidad increíble, y tiene 75 años y parece que tuviera 30. Claro, pero a lo mejor Entonces, también claro, hace empezó- ejercicio y se ha cuidado toda su vida, Sí, por supuesto. Eso es una persona que se ha cuidado toda su vida y ha hecho ejercicio toda su vida, por Sí, supuesto. claro, claro, Ajá. no hay que esperar a tener 75 años para Sí. empezar a hacer la vuelta canela. Y otras cosas más, hacer ejercicio bastante. Hay que Obviamente empezar tiene una buena formación muscular y articular ella, por supuesto. Claro, claro. Debe haber sido gimnasta en su juventud para hacer todo eso. Claro, y no esperen a tener arrugas para empezar Ahí tenemos a Cher también, que ahorita ya sí se retiró. No, pero Cher es Cher de un 80 prodigio, años es un es un prodigio prodigio, de la una mujer naturaleza. espectacular, bellísima, y baila todavía y canta espectacular. Porque no pareciera que no hubiese pasado el tiempo. El tiempo no pasó por ella. Todos los actores y los artistas de los 60, 70 ancianos, y ella igualita. Claro, pero me Claro, imagino también que se ha su hecho sus genética. cosas, su genética, y se ha hecho también sus tratamientos, obviamente, pero Claro. pero se ha conservado a pesar de todo. Claro, amigos, y recuerden, no solamente lo físico, también trabajen En la parte, en no, y parte es importante, espiritual. y también la parte espiritual y la parte psicológica, Exacto, espiritual es emocional, importante, la parte emocional, el control del estrés es importante, porque si no, eso nos acaba, nos daña. De nada le vale una cara bonita, Sí, fuerza señor. de hilos tensores y de Nada. tecnología y de Porque- aparatología si tiene heridas en el alma. Sí, señores, hay que corregirlo también, eso es importante. Sí, bueno, amigos, le doy las gracias a la doctora Laides por haber participado el día de hoy en este maravilloso programa. Y bueno, así llegamos al final de esta conversación y pasamos a la sección Dejando Huellas. No sin antes preguntarle a Laides si tiene algún mensaje final a la audiencia. Bueno, la audiencia, que se cuiden mucho, que se alimenten bien, tengan un estilo de vida saludable, manejen bien el estrés, aliméntense bien, eviten los hábitos tóxicos, nada de cigarrillo, el alcohol muy poco o moderado, y sean felices. Sí. Y cuídense y acudan a un médico capacitado. Sí.